Hola, es un placer estar con ustedes una vez más este día. Este día vamos a continuar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a ver unos versículos aquí muy importantes entre la conversación entre Jesús y Nicodemo. Pero antes que nada, quiero que comencemos y abramos en oración para que el Señor nos dé entendimiento y nos llene de su espíritu a través de este estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por el amor que nos has dado. Padre, te agradecemos tu misericordia, Señor, te agradecemos tu compasión. Padre, te pedimos este día que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes de sabiduría, nos llenes, Señor, de lo que necesitamos de ti, Señor. Ese poder, Señor, espiritual que nos ayuda a continuar, Señor, y nos ayuda a ayunar, Señor, para estar siempre llenos del poder del Espíritu Santo y la carne que esté debilitada, Señor, para poder vivir una vida espiritual, Señor, que es muy importante para nosotros los que creemos en ti, Jesús, que podamos imitarte en todo, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición y tu entendimiento, Señor, en esta ocasión, Señor, que nos llene, Señor, de sabiduría y nos abras el corazón, Señor, para recibir lo que tú nos has demostrado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más, como les digo, vamos a continuar en este capítulo 3 y es un capítulo muy importante porque vamos a ver una conversación que se lleva a cabo entre Jesús y el fariseo Nicodemo. Nicodemo, como vamos a ver, es uno de los hombres que son líderes en la nación de Israel. Es un hombre que tiene, como les voy a decir, una buena reputación entre la gente. Es un maestro, ¿verdad? Entonces, él viene a Jesús en este día y van a tener una conversación muy importante que yo creo que para nosotros debe de relacionarse, como nosotros tenemos que tener una conversación diariamente con Jesús. Y entonces vemos esto en este momento, en el capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignitario de los judíos. En esta ocasión vemos a Nicodemo, ¿verdad?, que viene a Jesús, y quiero que entiendan esto. Primeramente, la palabra fariseo muy probablemente viene de una palabra hebrea que significa separar, ¿ok? O los separados, como ellos se conocían. Esto no significaba que ellos se separaban de la nación o de la gente, sino que simplemente que ellos se habían separado exclusivamente para el uso de Dios. Ellos habían tomado, en otras palabras, la posición de los levitas que se encuentra en los libros de Levíticos y en el libro de Éxodo. Entonces ellos se habían separado exclusivamente para servir al Señor, ¿verdad? Ellos primeramente eran celosos por la pureza ritual y por su religión, de acuerdo con la ley de Moisés, pero también por sus propias tradiciones y las reglas que ellos habían añadido al Antiguo Testamento. Recuerden, como vamos a ver, ¿ok?, Dios había dado ciertos mandamientos. Dios había dicho al pueblo judío: harán esto y no pueden hacer esto. Pero ellos tomaron esas palabras de Dios y le continuaron añadiendo, incrementando las reglas y todos los ritos que tenían que seguir la gente. Y como vamos a ver, llegó a ser un yugo muy grande que la gente judía no podía cargar. ¿Ok? Ahora, los fariseos, ¿quiénes son? Probablemente ellos fueron formados de los grupos que se les llamaban Hasidim o piadosos, que existían durante el tiempo de los macabeos, quienes levantaron una rebelión contra los griegos cuando estos controlaban a la nación de Israel. Después de que Antíoco Epífanes sacrificara un cerdo en el altar y profanara el templo con la sangre de este animal, este animal que era considerado un animal sucio para los judíos. Quiero que entiendan algo: los judíos no comen el cerdo o un puerco, ¿ok? Ellos no comen el tocino, no comen jamón. Para ellos es algo prohibido porque viene de un animal que es sucio, de un animal que habita en su mugre. Entonces es un animal que ellos no tocan. Y esto, como veremos, es algo que va a impactar mucho a la nación. Pero primeramente quiero que entiendan esto. Los fariseos generalmente venían de la media clase de la sociedad, ¿ok?
y su mayoría consistía de hombres de negocios, y esto, como veremos, guiará muchas de las decisiones que se tomarán en el templo, como vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando Jesús llegó al templo y miró que los comerciantes, los ambulantes, vendiendo animales, cambiando dinero, palomas, todo, y esto es lo que estaba influenciando la guianza de los fariseos, hacer estas decisiones. Ellos eran gentes de comercio y ellos miraban una ganancia, una habilidad de ganar un poco más de dinero si permitían la venta de los animales en el templo, algo que anteriormente no se había hecho, pero para ellos era una oportunidad de hacer un poco más de feria, o ganar más lana, ¿verdad? Como decimos, porque en realidad pues la gente desea ganar más feria, más dinero, pero también tenemos que pensar cómo lo hacemos, en un modo que ofende a Dios o un modo que alaba a Dios, un modo que glorifica a Dios. Entonces ellos estaban utilizando el templo para ganar dinero, para ganar plata, pero lo hacían en un modo muy mal, ¿ok? Y ellos tomaron el lugar, como les digo, lo de los sacerdotes anteriores que leímos en Éxodo y en Levítico. Ahora, esto es muy importante. Ellos representaban el núcleo del judaísmo ortodoxo y muy fuertemente influenciaban a la gente común de Israel. Según Josefo, existían 6,000 fariseos en la época de Herodes el Grande. Jesús los condenó. ¿Por qué? Por su superconcentración de la externalización de la religión y por poner más valor, escucha, en seguir a sus leyes y sus tradiciones, sus reglas y los mandatos que ellos habían puesto hacia la palabra de Dios, en lugar de la transformación espiritual de la nación y de los gentiles o la gente que no eran judíos, que vivían alrededor, que querían tener una relación más profunda con Dios. Ellos no se enfocaban en lo espiritual, sino en lo material. Y por eso es que Jesús los llegará a condenar. Y esto lo vamos a ver en el versículo 3 al 7. Una de las demostraciones. Recuerden esto, Dios dio 10 mandamientos, ¿verdad? A los judíos. Pero imagínate, de los 10 mandamientos, estos hombres hicieron más de 613 leyes. Piénsalo, más de 613 leyes. Y ellos pusieron este yugo imposible de cargar sobre la gente y Jesús los va a condenar por eso. Segundo, Nicodemo. Aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre era de origen griego y significa vencedor de la gente. Él era un fariseo prominente y miembro del Sanedrín, los líderes de los judíos, y vamos a ver un poco más adelante de esto. Nada se sabe acerca de sus antecedentes familiares. Con el tiempo llegó a creer él en Jesús, como vemos en Juan 7, 50 al 52, poniendo en riesgo su propia vida y su reputación como uno de los líderes de la nación judía. Y después de la crucifixión de Jesús, fue él quien le ayudó a José de Arimatea en el entierro apropiado del cuerpo de Jesús, que leemos en Juan 19, 38 al 42. Pero dice también que era un dignitario de los judíos. ¿Qué significa esto? Esta es una referencia al Sanedrín, ¿ok? El cuerpo gobernante principal de los judíos de Israel. Fue el tribunal supremo, gobernante de la época de judíos en la época de los romanos. En otras palabras, el Sanedrín es como la corte suprema. El Sanedrín consistía del sumo sacerdote como presidente, los sacerdotes principales, los ancianos de los tribus judíos y los escribas, para un total de 71 miembros. Ahora, en muchos pueblos, en las ciudades alrededor, habían sanedrines menores que consistían de 23 hombres que eran los líderes de las sinagogas. Pero esta era la corte suprema que resolvía todos los problemas mayores, como tenemos aquí en esta nación y en todas las naciones, ¿verdad? Hay una corte suprema. Entonces ellos tenían el poder para ejecutar tanto la jurisdicción civil y penal según la ley mosaica. Sin embargo, durante la época del control romano, los casos de pena de muerte, como vemos en el caso de Jesús, en Juan 18, 32, ellos no tenían ese poder para condenar a alguien a la muerte. Entonces lo que hicieron fue que ellos lo trajeron ante Ponce Piloto para que él lo condenara a la muerte. Después del año 70 y de la era común y la destrucción de Jerusalén, y después de la rebelión de los judíos contra los romanos, el Sanedrín fue abolido.
y sustituido por el Bet Din, tribunal del juicio, integrado por los escribas cuyas decisiones solo tenían autoridad moral y autoridad religiosa. Aquí veremos cómo Jesús le presentará el plan de salvación de Dios a Nicodemo, mostrando que Él es el mensajero de Dios, cuya obra redentora provoca la salvación prometida a su pueblo. Y esto lo vemos en el versículo 14. Entonces el versículo 2 nos dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, esto es muy importante. Primero, vino que él a Jesús, ¿verdad? Él viene a encontrar a Jesús. Lo que había sucedido, aunque existen muchos que han dicho que Nicodemo vino a Jesús por la noche para tener más tiempo ininterrumpido, la verdad puede ser que él vino de noche siendo miembro del concilio para que su reputación entre los demás fariseos no pudiera ser dañada. Si lo ven conversando con Jesús privadamente, esto puede ser por el odio que los fariseos ya han comenzado a tener hacia él, en referencia a Jesús, ¿verdad? No solo por el primer encuentro, cuando Jesús volteó las mesas y sacó a los animales y sacó a la gente con latigazos, no. Es también por esto, porque la reputación de Jesús entre la gente judía era que era un hombre enviado por Dios, y era un hombre justo, y era un buen hombre, que hacía milagros y que podía cumplir la palabra de Dios. Entonces ellos empiezan a resentir a Jesús, porque ellos piensan que solo ellos tienen la habilidad de tener comunión con Dios y que nadie más puede hacer esto más que ellos. Y ellos están pensando que Jesús está tomando su lugar de ellos. Y entonces los está confrontando directamente con la palabra de Dios. Y para ellos él había sido un estorbo. Imagínate, Jesús está siendo un estorbo para ellos. Y lo que sucede es que Dios está comenzando a crecer, ¿ok? Entre la gente común. El entendimiento de que Dios es un Dios justo está comenzando a crecer a través de la evidencia de lo que Jesús está haciendo. Y los fariseos empiezan a detestar esto. Y empiezan a hablar entre ellos mismos. Este hombre está tomando nuestro lugar. Este hombre está trayendo a la gente a Dios. Y no vienen a nosotros. Y nosotros vamos a perder. Vamos a perder feria. Vamos a perder la ganancia del templo. Y ellos se preocupan por eso más que nada. Por lo material, por lo exterior. Pero no se preocupaban por lo más importante, que es lo espiritual. Que la vida espiritual del hombre, del ser humano. Y Nicodemo comienza a realizar que Jesús verdaderamente es el siervo de Dios. Porque él mismo dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? A través de los milagros que él hacía. Él declara, nadie puede hacer esto si no está Dios con él. Pero debo decirte, es una tragedia poder ver a Dios obrando a través de sus siervos y negar, ¿ok? Negar lo que está viendo uno con sus propios ojos, y rechazar, negar, rehusar a creer lo que estás viendo, que Dios puede hacer obras grandes a través de hombres comunes como tú y yo. Eso es lo más importante. Dios puede usarte a ti. Yo no soy perfecto, yo sé que mi vida no es perfecta, yo sé que tengo mis fracasos, pero ¿sabes qué? Dios usa a un hombre, una mujer que completamente está entregado y rendido a él. Jesús estaba completamente rendido a Dios. Los fariseos no estaban rendidos a Dios. Ellos no habían entregado todo su ser. Ellos sostenían su egoísmo, su orgullo. Deja decirte, como le digo a mis hijos, el orgullo, el egoísmo, tíralo a la basura porque no sirve para nada. ¿Okay? Ese orgullo, eso te va a detener de llegar a una relación más profunda con Dios. ¿Quieres tener una relación profunda con Dios? Te voy a decir lo que es. Ríndete. Ese es el secreto. Ríndete completamente a la voluntad de Dios y Dios te usará y Dios hará las obras a través de tu vida. Solo así es como vas a crecer en tu relación con Dios, en tu vida espiritual.
Deja de decirte esto lo que dice el versículo 3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Escucha lo que le dijo. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver a Dios. ¿Qué significa esto? Aquí existen 3 puntos acerca del hombre mundano y su religión, ¿ok? Porque hay muchos que su enfoque es la religión, los ritos, las tradiciones humanas. Cuando Dios no quiere ritos, no quiere tradiciones, no quiere costumbres. Dios quiere un hombre nacido de nuevo espiritualmente. La frase nacer de nuevo significante de nacer de arriba o nacer de lo espiritual. Jesús puede ver la condición de Nicodemo, que aunque es un hombre decente, ¿ok? Y tiene el deseo de conocer a Dios, le falta el nacimiento espiritual. Él tenía el entendimiento que procede de muchos años de estudio en la base de su religión, pero no tenía el poder. ¿Cuál poder? El poder que procede del Espíritu Santo. Si miramos el Antiguo Testamento, podemos ver 2 ejemplos de 2 hombres que no tenían una religión, pero tenían una relación con el Dios Todopoderoso, y estaban llenos del Espíritu Santo, y eso es Zacarías 4, 6 y 9, y Ezequiel 11, 5 y 9. 2 de los profetas de Dios que estaban ungidos del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo más valioso. ¿Quieres hacer las obras de Dios? Tienes que estar llenos del poder del Espíritu de Dios. Si estás lleno de ti mismo, ¿qué vas a cumplir? Pero deja de decirte, cuando estás lleno del poder de Dios, es cuando Dios puede utilizarte, porque estás dispuesto a hacer lo que Él te pide. Vas a hacerlo aunque vengan unos en contra de ti. Tú vas a cumplir tu misión, el llamado que se nos dio en Mateo 28. Ese llamado de ir y bautizar y hacer discípulos solo se puede hacer cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a batallar. Eso es lo que sucede. Te voy a decir esto, existen muchos en la iglesia que están en esta condición. Por afuera se ven bien, hacen sus obras pensando que esto le agrada a Dios y que esto les traerá salvación, que están haciendo puntos con Dios. Pero les falta la regeneración espiritual, la regeneración que procede del Espíritu Santo. Y esta es la regeneración, es cuando el Espíritu Santo te da vida a ti, le da vida a tu espíritu muerto, que está muerto por el pecado, y te trae vida. Piénsalo, tu espíritu está muerto por toda la maldad que has cometido. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el Espíritu regenera tu espíritu, le da vida, y esa vida es eterna. No es temporal, es algo que vas a pasar el resto de la eternidad con Dios. ¿Qué? ¿Por qué? El nuevo nacimiento es una obra de Dios hacia el nuevo creyente. Leemos en 2 Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Mira Tito 3:5. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, otra vez, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da vida cuando confesas tu pecado. 1 Pedro 1:3 leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El nacer de nuevo también implica la adoptación a la familia de Dios. Y esto es una cosa que procede de Dios, como leemos en 1 Juan 1:12 al 13, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de la carne, ni por voluntad del varón, sino de Dios. Ahora muchos dicen: hey, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? Si todos fuéramos hijos de Dios, todos hiciéramos la voluntad de Dios. Los judíos clamaban ser hechos hijos de Dios, pero Jesús les dirá más adelante, como miraremos: ustedes son hechos hijos del diablo.
por sus acciones. Si tú dices, yo pertenezco a Dios, o soy un hijo de Dios, ¿por qué maldices a tu hermano? ¿Por qué maltratas a tu esposa? ¿Por qué abusas a tus hijos? ¿Por qué usas el alcohol o las drogas en abuso? El Hijo de Dios quiere tener una relación con su Padre eterno, quiere tener una relación que lo va a llevar a algo espiritual. Cuando has nacido de nuevo, no deseas eso. Cuando naces de nuevo, no quieres abusar a tu esposa ni a tus hijos, los quieres bendecir, quieres protegerlos, quieres amarlos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si tú no recibes a Cristo Jesús, no vas a entrar al reino celestial. ¿Por qué? Es simplemente, si tú no quieres tener una relación con Cristo en este mundo, ¿cómo piensas que vas a vivir o querer vivir con Jesús por la eternidad? Si no quieres nada de ver con Él aquí, ¿qué va a impulsarte a decir, bueno, ahora quiero vivir contigo por toda la eternidad? No se puede. Tienes que comenzar aquí, en este mundo, a disfrutar y a empezar en esta relación con Cristo Jesús, para que el día en que muéramos, vayamos eternamente a estar con Cristo, porque nosotros anticipamos ese día, que podamos estar viviendo con el Señor por la eternidad. Mira a Nicodemo cómo contesta. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo era uno de los maestros más respetados en la nación judía, y como maestro no comprende las cosas figurativas que Jesús está expresando. Él no está hablando de nacer de nuevo del vientre de tu madre. Él está hablando del nacimiento espiritual que el Espíritu Santo te trae cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. Esa vida eterna, eso es lo que vemos. Cuando tú tienes a Cristo viviendo en ti, es algo nuevo. Eres una nueva criatura. Ya no eres el viejo hombre. El alcohol, las drogas, el abuso, la fornicación, todo lo que hacías lo abandonas y lo detestas y no quieres vivir en esa vida. Ya no. Empiezas a ver todo eso como basura y dices, ¿para qué? Si Dios me ha dado algo mejor, quiero existir en lo que Dios me ha dado mejor. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entiende esto, es de gran importancia. El nacer de nuevo puede tener referencia al nacimiento físico, pero también al bautismo que se lleva a cabo cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador. Y no como un bebé, ¿ok? Eso es muy importante, porque muchos decimos, pues si yo fui bautizado cuando era un bebé, eso no cuenta. Lo que cuenta es el bautizo de ti mismo cuando tú recibes a Jesús, porque ahora tú comprendes el significado del bautismo. Un bebé, el bebé no tiene reconocimiento de lo que los padres están haciendo, pero tú puedes decir, yo soy pecador, yo he pecado contra Dios, me arrepiento, Señor, perdóname, recíbeme como tu hijo, hazme un nuevo ser, regenera mi espíritu, Señor, pon mi nombre en tu libro de vida, Señor. Y entonces cuando eres bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una persona que ha reconocido lo que fue. Y ahora cuando eres sometido en el agua, eso es significante del hombre viejo siendo enterrado. Y cuando sale uno del agua, es la nueva creación, la nueva criatura que Dios ha hecho. Ahora empiezas a vivir como una nueva persona, no como eras, sino como Dios te está haciendo. ¿Ok? El versículo 6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravillas que te dije, es necesario nacer de nuevo. Todos nacemos de una madre, y la carne solo produce la carne, ¿verdad? Pero lo que nace del espíritu es espiritual y produce más fruto espiritual. Por el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros. Es por eso que nosotros, cuando predicamos el Evangelio de Jesús, no el nuestro. Cuando pedimos que reciban a Jesús, es para la bendición de ustedes. Es para que ustedes reciban algo que no tienen. Es lo espiritual. Para que puedan tener una relación con Cristo Jesús. Eso es nacer de nuevo, dejar de existir como vivías y vivir para Dios. Dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó a Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú que eres el maestro de Israel y no sabes esto?
Como vemos, Nicodemo es un maestro bien respetado, ¿verdad? En toda la nación tiene entendimiento, él comprende el Torah, el libro de los judíos, él comprende las escrituras judías, pero le falta el entendimiento de lo espiritual. Y esto revela la situación espiritual, no solo de él mismo, sino de la nación judía, donde ni un maestro tan respetado puede comprender las cosas milagrosas de Dios. ¿Cómo es que no comprendes lo que te digo? Le dice, si tú eres uno de los maestros más sabios de la nación. Y esto demuestra como uno, cuando no tiene su relación con el Señor Jesucristo, cuando no está lleno del Espíritu Santo, le falta ese entendimiento que nace de Dios. Uno puede tener su religión, sus tradiciones y puede comprenderlas, puede saber lo que significa, pero no tiene la habilidad de ver la gracia de Dios cuando está presente a Él, presente en los milagros, en las obras de Dios. Mira el versículo 11 dice, de cierto te digo que de lo que sabemos, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Pero si no recibes nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo los celestiales? Primero, ¿qué significa esto? De lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Está Jesús hablando de otro hombre? ¿Está Jesús hablando de sus discípulos? No. Jesús dice esto en referencia al Espíritu Santo que habita en él. Recuerden, al venir a la tierra, Jesús dejó toda su gloria, su deidad, su soberanía en el cielo, y ahora Él depende completamente, del Espíritu Santo para ser perfeccionado. Él sabe de dónde viene. Él sabe lo que ha visto. El Espíritu sabe exactamente lo que Jesús está diciendo, porque el Espíritu Santo está viviendo en Cristo Jesús. Y esto es de gran importancia para nosotros, que tenemos que depender de este mismo Espíritu para saciarnos, para guiarnos, apoderarnos y para dar testimonio y el entendimiento de las cosas de Dios. Mucha gente dice, yo no entiendo lo que leo, yo no entiendo las Escrituras. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado por el Espíritu Santo? Si me contestas, no lo sé, te voy a suplicar algo este día. Híncate, rinde tu voluntad, entrégate completamente a Dios y pídele que te bautice de su Espíritu Santo. Pídele que el Espíritu Santo llegue a vivir en ti para que tú puedas testificar, porque el Espíritu Santo es dado primeramente al creyente para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de otros, para dar testimonio de que Dios salva al pecaminoso del camino al infierno y lo pone en el camino recto que te lleva a la vida eterna. Para eso es. Segundamente, el Espíritu Santo da dones espirituales. Todos tienen diferentes dones, lenguas, profecía, sabiduría. Solo Él sabe qué es lo que Él da. Que hay muchos que tienen un error en la creencia de que el Espíritu Santo simplemente da un don, que es el don de las lenguas. No, el Espíritu Santo primeramente es dado para eso, para testificar y hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que continúa haciendo. Y segundamente, para utilizar los dones espirituales que Él nos ha dado. Yo te digo la verdad, yo cuando fui llamado a servir en este ministerio, yo oré mucho. Le dije al Señor, Señor, tú sabes que mi español no es perfecto. Tú sabes que mi español es español de las calles, Señor. No es español de la educación que recibe uno en México o en otro país latinoamericano, ¿verdad? No, mi español es de los Estados Unidos. Es el español que muchas veces es incorrecto, Señor. Y eso es lo que me dijo el Señor. Yo no te he preguntado si hablas perfectamente. Yo no te he preguntado si tienes el diploma de la secundaria. Yo no te he preguntado si fuiste a un seminario.
Yo te dije simplemente que seas mi portavoz y que digas lo que yo te he dicho. Es todo. Ríndete a mi voluntad y yo haré el resto. Dije, está bien, Señor. Como tú deseas, así lo haré. Y te voy a decir, mi español no es perfecto. Muchas veces yo sé que la riego, fracaso, ¿verdad? En lo que estoy diciendo. Pero yo hago esto porque tengo este llamado del Señor. Y vengo a testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en la vida de otros hermanos y hermanas en la iglesia. He testificado de lo grandísimo que Dios es. He visto a Dios hacer milagros, sanar a gente, levantar a gente de la cama de la muerte. Piénsalo. Eso es lo que testifico. Bien. Jesús habla primeramente ¿qué? De lo que Él ha visto en el cielo, de lo que existe en el cielo. Pero también el Espíritu Santo testifica de esto, de todo esto. Yo he visto a Dios hacer muchas cosas grandísimas que he quedado asombrado, he quedado sin palabras cuando miro lo que Dios está haciendo. Cuando me pongo a pensar, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me llamaste, Señor? Yo sé que no soy digno, yo sé, Señor, que no soy un hombre perfecto, yo sé, Señor, que no tengo la educación que yo pienso que alguien debe de tener. Pero ese era mi pensamiento. Ahora entiendo que lo más importante es que esté lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, que me rinda su voluntad, que me entregue ante sus pies. ¿Okay? Que diariamente yo oro, Señor, Espíritu Santo, cae sobre mí. Lléname de tu poder, lléname de tu gracia, lléname de tu paz. Ayúdame a entender lo que estoy leyendo para poder expresar a tu gente, Señor, a los que no te conocen, cómo ellos pueden llegar a tener esta relación contigo. Señor, usa mi vida. Señor, úsame como una Biblia vieja. Yo quiero ser, Señor, como una Biblia vieja que está siendo leída diariamente y usada. No quiero ser como un libro que está guardado, que está recogiendo y está llenándose de polvo, Señor. Eso no quiero ser. Yo quiero que me uses. Yo sé que habrá oposición, yo sé que habrá un costo, Señor, y yo estoy dispuesto a pagar el costo, porque tú estuviste dispuesto a morir en la cruz por mí. Y eso es lo que yo le pido al Señor. Yo quiero estar lleno de su Espíritu Santo, no de mí. Yo no quiero más de mí, yo quiero el poder de Él. A mí me ha gustado ir al gimnasio, yo levantaba pesas seguido. Había tiempo que me la pasaba horas en el gimnasio. Y sí, estaba fuerte, tenía músculo, pero me puse a pensar un día, ¿todo esto de qué me sirve? Tiene su valor, sí, pero ¿cómo me ayuda en mi relación con Cristo? ¿Cómo? Y fue cuando comencé a aprender más acerca del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, la importancia del Espíritu Santo en la vida para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es. Y aunque en el gimnasio invitaba a la gente a la iglesia, yo sé que a veces se ofenden porque no quieren que lo hagas, pero si el Señor me daba la oportunidad, yo lo hacía. Lo hacía contentamente. Gracias a Dios nunca me corrieron, pero ese es mi llamado, predicar el Evangelio, dar testimonio, dar esperanza, llevar a la gente el reconocimiento de que esto no es todo, de que lo material aquí en este mundo se acaba, se echa pudrido, o es robado, o se quema, o arruinado por el agua, pero lo espiritual, lo eterno es para eso, para siempre. ¿Qué? Te sientes vacío, sientes a veces que estás decepcionado, que te falta algo, deja decirte lo que es el Espíritu Santo. El vacío en tu corazón, el Espíritu Santo lo puede llenar. Jesucristo te llena. Sientes ahorita a alguien que te está tocando, ¿verdad? Alguien que te está jalando el corazón. Ese es Cristo diciendo, ábreme la puerta a tu corazón. Permíteme entrar contigo. Yo cenaré contigo y tú conmigo. Y cuando Él está aquí, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da poder, te llena de alegría. Siempre encuentras gozos, aún en el dolor. Deja decirte, cuando un cristiano fallece, puedes llorar,
Pero hay algo más. Siempre decimos hasta que te vuelva a ver. Porque para nosotros la muerte no es el final. La muerte es el principio de la eternidad. Y esa es la confianza que tenemos que el Espíritu Santo nos da a recordar siempre. ¿Ok? Dice el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Antes de este momento nadie había subido al cielo, ¿verdad? Y vuelto de nuevo para decir lo que había visto. Unos tuvieron visiones, como sabemos, dadas por Dios, pero solo Jesús, quien vino directamente del cielo para ser el Salvador del mundo a través de su sacrificio en la cruz, puede dar testimonio acerca de estas cosas. Cuando Pablo fue apedrado en Hechos 14:19 y lo dejaron en la ciudad por muerte, él dice que él subió al tercer cielo y después bajó, pero dijo que no pudo decir lo que él había visto, como leemos en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, hablando de él mismo en tercera persona, si en el cuerpo o en fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Piénsalo, él no quería decir las cosas que había visto. No se consideraba suficiente bueno para expresar lo que él había visto en el cielo. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Y esto lo clave, ¿ok? La vida eterna. En Números 21:7, cuando la gente judía estaba rezongando, estaba renegando contra Moisés, Dios había mandado culebras para que mordieran a la gente por su desobediencia. Y dice en Números 21, versículo 7, entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, cualquiera que sea mordido y la mira que vivirá. Es lo que pasó. Todo el que ponía su vista sobre esa serpiente que estaba en un poste, vivían, eran sanados. Al igual que nosotros, cuando miramos la cruz de Jesús y ponemos nuestra fe que la cruz de Jesús fue suficiente para cubrir todo nuestro pecado, para eliminar nuestra maldad, somos salvados y tenemos la habilidad de tener vida eterna con Él. Deja decirte, la comunidad médica usa esta misma serpiente en un poste. ¿Para qué? Para dar esperanza de que será uno sanado, ¿verdad? Para eso. Porque cuando miras esa serpiente en una pared o en una ambulancia, tú tienes la esperanza de que serás sanado. Así es la cruz de Jesús. Cuando miras la cruz de Jesús, tú tienes la esperanza de que también serás sanado, pero no solo sanado, sino salvado de tu pecado, salvado de la maldad, salvado de las llamas del infierno, y que irás al cielo un día y que estarás en la presencia de Jesús. Y esto es lo que Jesús está hablando aquí, del día en que será crucificado y levantado, para que todo el que suba sus ojos hacia Él y crea por fe en Él será salvo. Porque la clave es creer por fe. Todos podemos decir: oh, yo creo en Jesús, yo creo que fue un hombre bueno, pero eso no te da la salvación. Es cuando tú crees que su muerte en la cruz fue la justificación de todo tu pecado, que Él es tu redentor y que lo que Él hizo en la cruz te da a ti la vida eterna. Entonces, cuando tú crees y pones toda tu confianza y comienzas a vivir para Él, es cuando tú puedes ser salvo, porque Él viene a vivir en ti. Cuando tú confiesas de tu boca que has pecado y le pides perdón a Dios, el Espíritu Santo llega a entrar en ti y Él comienza a vivir en ti. Y es Él quien te lleva
ante Dios. Es Él quien te da la sabiduría para orar, para pedir las peticiones ante Dios. Es el versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios salvó al mundo. ¿Okay? Dios salvó al mundo porque nos ama con un gran amor. No dijo los condenaré porque los amo mucho. Sin embargo, porque aunque nosotros no lo amamos a Él, Él nos ama a nosotros. Piénsalo. Tú nunca lo has amado a Él, pero Él siempre te ha amado a ti, que mandó a su Hijo a morir en una cruz para que tú un día puedas tener vida eterna. En Efesios 2, 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Piénsalo, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, solo Él puede salvarte. Dios dio a su único Hijo. Cuando Dios destruyó el mundo en el Antiguo Testamento y vio que nomás Noé y su familia eran dignos de ser salvos, a Él le dolió. A Él le dolió, pero la gente era tan rebelde. La gente solo vivía para la maldad. Y Dios ya no quiso ver eso y destruyó el mundo y nos dio una segunda oportunidad, como podemos decir, a través de Noé, de Noah. Pero la maldad de la humanidad existe igual ahora que antes. En los días de Noé también existía la maldad y existe ahora. Esa misma maldad que condenó al mundo a ser hundido, ahora condena al mundo a las llamas del fuego del infierno. Pero Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios quiere que tú vayas a un paraíso. Pero hay unos que dicen, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me va a condenar? Bueno, la razón es, como te dije anteriormente, si tú no quieres una relación con Cristo ahora, ¿cómo piensas que vas a querer una relación con Cristo por la eternidad? ¿Ya? Es por fe que creemos en Él. Todos tenemos ese derecho de rechazar o de aceptar. Si rechazas, te condenas. Si recibes el don, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Recibes lo que no te mereces por su amor que Él te extiende, por el sacrificio de Jesús. Y esta es la gran expresión de la gracia de Dios, que su misericordia es revelada en la fe que uno pone en Jesús. Cuando uno cree por fe que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz para redimirnos, uno recibe esta gracia de Dios a través del Hijo, porque tú has creído en Él y tú crees que Él fue suficiente, que Él fue expiatorio de todo tu pecado. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Este es el deseo de Dios, que todos podamos vivir con Él eternamente. Dice el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Piénsalo. En 2 Timoteo 4:1 dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Okay? Te suplico, dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es nuestro llamado, predicar el evangelio para todos los que no tienen esta relación con Cristo, para que todos puedan vivir eternamente. Y esto se lo llevamos a ¿quién? A toda la gente del mundo. Cuando Jesús vino por primera vez, Él vino como un Salvador y no como el juez justo que condenará a todos en su segunda llegada. En su segunda llegada Él vendrá a condenar a todos por su falta de creencia y la dureza del corazón. Porque tú rechazaste el don de Dios, algo que Dios te dio y te ofreció gratuitamente. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Todo el que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús en la cruz no será condenado. Pasará a la vida eterna y dejará la muerte atrás. Pero el que no cree morirá aquí y morirá de nuevo cuando sea condenado por Cristo. Esta es la segunda muerte que leemos en Apocalipsis, cuando eres enviado al infierno. Y eso es lo que te condena, la falta de fe, la falta de creencia. Cuando tú crees que tú mismo te puedes salvar, cuando Dios hizo la obra para que tú no tuvieras que sufrir, mandando a su Hijo a morir en la cruz por ti. No te condenes, te suplico, te ruego, no te condenes. Recibe el don de Dios, recibe la vida eterna, recibe la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No seas condenado porque Dios no es injusto. Dios es bueno. Piensa en su amor, piensa en lo que Él ha hecho por ti, piensa en lo que Él sacrificó cuando mandó a su Hijo a morir en tu lugar, a hacer la sustitución de tu deuda. Es lo que Cristo hizo, Él te salvó. Mira como dice Apocalipsis 3, 20 y 22. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Escucha, recibe en tu corazón. Recibe que Cristo te puede salvar, que Él es tu Rey, tu Redentor, y que Él te da la vida eterna y que un día tú puedas estar con Él. Mira el versículo 19 como dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Jesús y las tinieblas es la oscuridad del pecado en el mundo. Y la luz vino a sacar al humano de la oscuridad del pecado. Y aunque muchos ven la luz, no todos lo desean. No todos quieren caminar en la luz de Cristo. Te voy a decir, la vida del cristiano no es fácil. El caminar con Cristo es difícil. Pero es fácil a través del poder del Espíritu Santo. Porque el enemigo nos da trancazos. Llega contra mí, llega diario, pum, a darme garrotazos. Diario me agarra garrotazos. Quiere poner malos pensamientos, malos deseos en mi corazón. Y yo me tengo que rendir y tengo que caer en mis rodillas y pedirle al Espíritu Santo que me llene de su poder para resistir. ¿Por qué? Porque no quiero que el enemigo me robe de la bendición que Cristo tiene para mí. Harry Ironside, el predicador norteamericano, dijo, así que si estás condenado, no es simplemente debido a los muchos pecados que has cometido a través de tu vida. Es debido a que tú has rechazado la revelación del Salvador que Dios ha provisto. Si te alejas de Dios y continúas rechazando a Jesús, usted está cometiendo el peor pecado que hay. Él vino, una luz, al mundo para iluminar a la oscuridad. Si te alejas de Él, usted es responsable de la oscuridad en la que va a vivir, en la que va a morir. Solo tú tienes esa habilidad de decir sí o decir no. Yo te puedo rogar, te puedo suplicar que recibas a Jesús, que camines en su luz. Pero el deseo de abandonar la oscuridad, de abandonar el pecado, tiene que nacer de ti. Solo está en ti. Y mi oración es que tú la abandones. Yo abandoné la oscuridad hace casi 20 años. Les he comentado de la vida que vivía. Una vida maligna, llena de pura maldad, llena de desobediencia y de rebelión. No solo contra mis padres, sino contra Dios. Y Dios ahora ha restablecido todo eso, todo lo que yo destruí. Dios ha vuelto a construir. Me ha dado una mejor vida. Me ha dado paz en mi vida. Me ha dado una buena relación con mis padres, con mis hermanos, mis hermanas. Me ha dado una nueva familia en Cristo. He recibido más de lo que yo merezco. Y por eso es que estoy cumpliendo con su llamado
de predicar su palabra, de decirte ven a Él, ríndete a Él, entrégate a Él, abandona tu maldad, sal de la oscuridad y entra a la luz de Cristo. Deja que Él alumbre tu corazón y te dé un nuevo ser. Eso es lo que es más valioso para Dios. El versículo 20 dice, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. ¿Y por qué es que desean la oscuridad? ¿Por qué la desean tanto muchos? Porque ellos detestan la luz. Porque en la oscuridad practican todo tipo de fornicación, homosexualidad, las borracheras, las drogas, el adulterio, la pornografía y todo tipo de pecado que es satisfactorio para la carne, pero que solo produce la muerte. Deja de decirte, esta mañana estuve teniendo un pleito espiritual, porque el enemigo estaba poniendo la tentación del pecado en mi mente. Profundamente me ponía unas imágenes que yo no quiero ver. Y tuve que rendirme y caer en mis rodillas y decir, Señor, sácame de esto. Señor, dame el poder. Señor, ponme en libertad de esta maldad, de estos deseos que el enemigo quiere traer a mi corazón. Señor, yo no quiero caminar en la oscuridad, yo quiero caminar en tu luz. Y por la gracia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, Dios escuchó mi oración. Y ahora tengo la paz. Pero eso es difícil caminar. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que recibir por fe la gracia de Dios. Tenemos que diariamente rendirnos a su voluntad, entregarnos nuestra voluntad a Él. No caminar en la oscuridad, no caminar en lo que éramos, no pensar en lo que fuimos, sino pensar en lo que seremos con Cristo y en lo que está haciendo en nosotros. Yo sé lo que fui. Yo no quiero esa persona más. Nunca más quiero ser como fui. Ahora quiero hacer lo que Dios está haciendo en mí. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en mi vida es algo mucho mejor. Y dice el versículo 21, y vamos a cerrar aquí. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga, ¿ok?, de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad es aquel que viene a Dios y confiesa que Él es un pecador primeramente. Vienes confesando que tú has pecado contra Dios y tienes la necesidad de la misericordia de Dios. Entonces uno tiene que decidir voltear a la luz. Vas a voltear de la oscuridad a la luz y confiar en el Hijo de Dios. Confiar que Él fue suficiente para salvarte del pecado. Abandonar lo que fuiste y comenzar a hacer las buenas obras bajo la gracia y el perdón de Dios, bajo la misericordia de Dios que Él nos ofrece a través de su Hijo. Porque antes estuviste destituido, ¿verdad? Pero ahora estás lleno de la salvación, llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu de Dios por toda la eternidad. Es ese mismo Espíritu de Dios que te lleva a hacer buenas obras. Es ese Espíritu de Dios que nace en nosotros, que produce diariamente el deseo de hacer cosas buenas. Es ese Espíritu de Dios que nos ha llevado a las naciones como Nepal, en Asia, como a Camboya, nos ha llevado a Japón, ha llevado a muchos de nuestros hermanos a ser misioneros en otros países pobres. A nosotros nos manda cada año, 2, 3 veces al año ir a México, a hacer buenas obras en la comunidad, a predicar el Evangelio, a llevar comida, a llevar ropa a la gente que está destituida, a ir a visitar a los prisioneros. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos por la gracia de Dios. Yo conozco muchos que han salido de las prisiones y ahora sirven a Dios fielmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santo está produciendo algo bueno en ellos y ellos han abandonado la oscuridad y se han rendido al poder y la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Ahora ellos pueden vivir una vida tranquila, llenas de gozo, llenos de la sabiduría que Dios los ama y que nunca los abandona. Hermano, hermana, te ruego este día, si tú estás pasando dificultad, ríndete a Dios. Llega lo que te llene de tu Espíritu Santo
Y si tú eres una persona que no tienes una relación con Dios y estás batallando, estás sufriendo, estás sintiéndote vacío, sientes que el enemigo te está poniendo la mentira en tu mente de que te suicides, no le escuches. Y recibe a Cristo este día. Pídele que Él te quite los pensamientos malignos de quitarte la vida, de emborracharte, de endrogarte, de venderte a la prostitución. Pídele a Cristo este día que Él te llene de su espíritu y te llene de su perdón y te llene de su amor y te llene de toda su calma, de su gloria, para que Él use tu vida para hacer algo bueno. Si quieres recibir a Cristo, ora conmigo. Este momento, pídele esto y confiésale: Señor, confieso que soy un pecador, que tengo necesidad de tu perdón y de tu misericordia. Me rindo a ti, Señor. Te entrego mi voluntad, Señor. Perdóname de toda mi desobediencia. Haz en mí una nueva persona. Usa mi vida para tu gloria. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti. Desde hoy en este día te doy mi corazón, mi vida y todo mi ser. En el nombre de Cristo Jesús. Te agradezco, Señor, por tu amor y tu perdón, por la cruz y la sangre que fue derramada por mí. Gracias una vez más. Te agradezco en el nombre de Cristo. Amén. Si has orado esto, te pedimos que te pongas en contacto con nosotros en Capilla Calvario del Monte, Calvary Chapel El Monte, y vamos a mandarte unos folletos, unas cosas para que tú también puedas continuar en tu vida nueva con Cristo Jesús. Pero si tú eres cristiano y necesitas oración, mándanos un mensaje por correo electrónico, o contáctanos con nosotros y vamos a orar por ti y vamos a seguir apoyándonos uno al otro, ¿ok? Pero vamos a orar y vamos a cerrar. Padre, una vez más te damos gracias por este día y pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada fuertemente a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, por la misericordia y el amor que nos has ofrecido y nos has extendido, Señor. Te agradezco, Señor, que me salvaste de mi pecado y me sacaste de la oscuridad del pecado y me has puesto en tu luz, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar diariamente en tu poder, en tu gracia y en tu amor. Te pido, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.